Buenas tardes a los presentes. Soy Cristian Chumbes Fabián, representante de la SUNAFIL, y hoy vamos a hablar cómo actuar ante un despido arbitrario. Bueno, para poder abordar primero el tema a tratar, vamos a desarrollar la normativa nacional. Tenemos como base legal el Decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Luego también tenemos el Decreto Supremo 001-96-TR, que es el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. Por último, la Directiva 003-2020-SUNAFIL/INI, denominada Directiva sobre la verificación del despido arbitrario, aprobada mediante resolución de superintendencia número 203-2020 SUNAFIL. De acuerdo a la legislación laboral, la extinción del contrato de trabajo se da por las siguientes causales, de acuerdo al artículo 16 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Tenemos, por ejemplo, el fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural, este último, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, la terminación de la obra o servicio, el incumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. El mutuo disenso entre trabajador y empleador, la invalidez absoluta permanente, la jubilación, el despido en los casos y formas permitidos por la ley, que es el que justamente el tema que vamos a desarrollar, y la terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y formas permitidos por la presente ley, ¿no? Que es la terminación de la relación laboral de naturaleza de cese colectivos. Muy bien, siguiendo que la extinción del vínculo laboral puede culminar con un despido, tenemos que el despido, primero, eh, que puede ser determinado por una causa no válida, sería un despido justificado, ¿no? En la cual un trabajador que incurre en falta grave puede ser despedido justificadamente por su empleador, o también un despido por capacidad. Pero si estamos frente a un despido arbitrario, en el cual no se ha determinado una causa o no puede demostrarse este en juicio, estamos entonces ante dicho despido, el cual para reparación del daño de este despido es el pago de una indemnización tasada en la ley, que está establecida justamente en el artículo 38 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Luego, en el caso de, para impugnar este despido arbitrario en la vía judicial, porque ahí es el mecanismo o la vía donde se tiene que impugnar este despido para reclamar la indemnización, tiene un plazo, de acuerdo a ley, de 30 días, ¿ya? Entonces, este plazo de 30 días se va a tener que tener en cuenta para efectos de impugnar este despido. Ahora, también a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional se ha determinado a través de su jurisprudencia que aquel despido sin expresión de causa es un despido incausado, que de acuerdo a esta jurisprudencia, ¿no? Se ha determinado que el despido incausado también es otra modalidad, ¿no? Que se desprende, ¿no? Al cual, como su concepto lo establece, se despide al trabajador ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. ¿Ya? Entonces aquí, a raíz de la sentencia también del Tribunal Constitucional, se ha determinado una modalidad de despido, ¿no? Que de acuerdo ya a esta sentencia, se ha establecido como mecanismo la modalidad de una reposición. Pero bueno, el tema a tratar aquí, vamos a revisar cómo podemos actuar frente a un despido arbitrario, básicamente a nivel de SUNAFI. Siguiente, como ya habíamos señalado de que se tiene un plazo de 30 días para recurrir a la vía judicial, este plazo que establece justamente el artículo 36 del Decreto Supremo 003-97-TR, ¿no? Nos dice que este plazo caducaría si vence dicho plazo. Entonces, la caducidad no perjudica el derecho del trabajador de poder reclamar en el plazo prescriptorio de ley otras sumas líquidas que le adeude el empleador,
Tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que son la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Aparte de poder impugnar un despido, un trabajador también tiene derecho de poder reclamar sus beneficios sociales, ¿no? Por ejemplo, la CTS, vacaciones, gratificaciones, también puede reclamar esos beneficios. Pero el plazo aquí es distinto. No va a estar dentro de los 30 días, sino aquí el plazo es de 4 años contados a partir del cese laboral. En cuanto al despido, volviendo a dicho plazo de los 30 días, hay una excepción que ha establecido la misma ley. La única excepción está constituida por la imposibilidad material de accionar ante el tribunal peruano por encontrarse el trabajador fuera del territorio nacional e impedido ya de poder ingresar en él o por falta de funcionamiento del Poder Judicial. El plazo se suspende mientras se dure el impedimento. También se entiende por falta de funcionamiento del Poder Judicial, además de los días de suspensión del despacho, aquellas otras situaciones que por caso fortuito o fuerza mayor impidan su funcionamiento. Hay que tener en cuenta aquí que entonces, debido a que de repente no pueda operar el Poder Judicial, ¿no? Debido a días, por ejemplo, no laborables, ¿no? Entonces los plazos determinados ya por la jurisprudencia son considerados días hábiles, ¿no? Entonces, en conclusión, tendríamos aquí ya un plazo determinado de 30 días hábiles por jurisprudencia del Poder Judicial, ¿no? Y de las sentencias que se han emitido. Ahora, en cuanto a la verificación del despido arbitrario, aquí tenemos que la Autoridad Administrativa de Trabajo, a solicitud de parte, prestará su concurso para verificar el despido arbitrario que se configure por la negativa injustificada del empleador de permitir el ingreso del trabajador al centro de labores, lo que se hará constar en un acta correspondiente, una acta de despido arbitrario que lo vamos a ver justamente en las PBTs posteriores. Igualmente, el trabajador podrá recurrir a la autoridad policial a fin que se efectúe la referida constatación en la que se deberá especificar la identidad y cargo de las personas que intervienen en el acto, el lugar donde se realizó la diligencia y la manifestación de las partes. Entonces tenemos aquí que puede intervenir tanto la Autoridad Administrativa de Trabajo a través de la inspección, que sería SUNAFIL, o también la autoridad policial, ¿no? Entonces el trabajador puede escoger si acude ante el SUNAFIL para hacer la verificación del despido o a través de la autoridad policial para hacer la verificación también o la constatación. Entonces la verificación de un presunto despido arbitrario la realiza la Autoridad Administrativa de Trabajo o la Policía Nacional de Perú a solicitud del trabajador. Las dos son válidas. Entonces la diligencia debe quedar consignada en dicha acta. Ambos gozan de facultades verificadoras independientes y no es necesario llevar un oficio a la Autoridad Administrativa de Trabajo ante la Policía Nacional para realizar la constatación, porque de nuevo anteriormente no se exigía ese oficio, pero ya debido a las actualizaciones que se han dado a raíz del procedimiento de verificación de despido, solo basta que el trabajador lleve el formato de acta de verificación para poder realizar la constatación, si hablamos de nivel policial. Entonces, tenemos aquí el modelo de acta de verificación de despido arbitrario que lo podemos descargar en la página web de SUNAFIL, en la página oficial de dicha entidad. Tenemos aquí que esta acta se está estructurada con los datos de la empresa, los datos de la persona que representa a la empresa y que es entrevistada por el efectivo policial, así como los datos personales y laborales del trabajador solicitante de la verificación del despido. También se señala las circunstancias en las cuales sucedió el impedimento de ingreso al centro de trabajo, precisar si se le cursó carta de preaviso de despido o de despido del trabajador, ¿no? Ahora, también se va a señalar en dicha acta los montos adeudados a la fecha de cese, si hablamos de, por ejemplo, beneficios sociales. También se deberán recoger la manifestación de las partes respecto al presunto despido arbitrario, tomar siempre la declaración del trabajador, aunque el empleador no brinde la suya, y por último, las partes deberán suscribir el acta en señal de conformidad con los datos consignados. En caso de negativa del empleador, el efectivo policial dejará constancia de ello. Entonces, como ya le había señalado, ¿cómo se va a obtener el modelo de acta de verificación? Hay que ingresar a la página web de SUNAFIL, ¿ya? Y en ese caso, dirigirse a enlace de interés
¿ya? Y hacer clic donde dice acta de verificación de presunto despido arbitrario. Aquí tenemos que el documento está en archivo PDF o en archivo Word, que se podrá descargar para hacer la impresión. Entonces, la verificación debe de solicitarse dentro del plazo de los 30 días de producir el cese, ¿no? Recuerden que, como habíamos señalado, el plazo de ley para poder impugnar un despido caduca a los 30 días, que serían 30 días hábiles, ¿no? Entonces, el procedimiento para obtener el acta de verificación debe estar dentro de esos 30 días, ¿ya? Para que no caduque el derecho del trabajador de poder impugnar ese despido. Ahora, ¿cómo solicitar la verificación del despido ante SUNAFIL ya? Si en caso se requiere hacer la verificación del despido ante SUNAFIL, hay que ingresar a la plataforma web de la entidad y hacer una denuncia laboral. Una denuncia laboral que puede ser virtual, ¿ya? Y ahí se va a solicitar la verificación del despido arbitrario. Entonces, el plazo va a ser el mismo, ¿no? Dentro de los 30 días de producido el cese. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que normalmente una denuncia cuando se efectúa, el trabajador puede hacer una denuncia anónima, pero en el caso de la verificación del despido, sí se va a tener que requerir el levantamiento de la reserva de identidad. Entonces, sí se va a tener que revelar la identidad del trabajador para poder realizar la verificación del despido. Hay que recordar también que la descripción detallada de los hechos denunciados se debe precisar la materia, la fecha, el lugar, periodo de corresponder y el modo en que se produjeron, así como otras circunstancias que consideren relevantes para la investigación. Esto debe tener una exposición precisa, ordenada, coherente y fundamentada, una descripción clara y puntual de los hechos, ya colaborar que la inspección de trabajo pueda realizar un proceso eficiente y eficaz y de ser posible adjuntar documentación o evidencia necesaria relacionada a los hechos denunciados que permita su evaluación y subsecuente verificación. En los casos en que las solicitudes de verificación de despido arbitrario contengan una constatación policial que ya habíamos señalado que el trabajador puede escoger si hacer una constatación policial ante la autoridad policial o solicitar la verificación ante SUNAFIL. Si en caso hubiera que este trabajador solicitó previamente la constatación y luego hizo su denuncia ante SUNAFIL para solicitar la verificación, se emitirá una respuesta al denunciante señalando que se ha dado cumplimiento ya a la verificación, porque la constatación es válida ante la autoridad policial también. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de verificación de despido arbitrario de acuerdo a SUNAFIL? Se hace una denuncia, como lo habíamos señalado, donde se solicita la verificación, se va a generar una orden de inspección y se va a asignar un inspector. Dentro de ese mismo plazo, se van a actuar las primeras actuaciones inspectivas en el mismo día de recibida la orden. Y en un plazo máximo de 4 días hábiles, se van a realizar dichas actuaciones. Ahora, podrá de repente prorrogarse o en un máximo de 6 días hábiles si tenemos complicaciones como la distancia, complejidad del acceso geográfico, transporte hacia el centro de trabajo, ¿no? Podrá tomarse en consideración ese plazo. Pero ya culminado ello, se emitirá el acta de verificación de despido arbitrario. Hay que tener en cuenta que, claro, el procedimiento está ajustado justamente a que se pueda determinar y emitir el acta de despido arbitrario para que justamente el trabajador pueda impugnar dentro del plazo de los 30 días ante la vía judicial dicho despido. Dentro de las actuaciones inspectivas que pueden efectuarse de manera virtual, ¿no? Tenemos que se van a utilizar aquí las herramientas, ¿no? Tecnológicas, ¿no? Entonces, de información y de comunicaciones, tales como llamadas telefónicas, mensaje de texto, correos electrónicos, mensajes de aplicativo WhatsApp, videoconferencias, entre otros. En caso de requerimiento de información, el plazo para su cumplimiento es de un día hábil, salvo excepciones, ¿no? Se podrá haber alguna excepción que se requiera más información, se podrá solicitar. De considerar lo necesario, el inspector actuante puede realizar una visita de inspección a través del uso de plataformas virtuales, ¿no? Podría utilizar, por ejemplo, el Zoom, el Google Meet, ¿no? Si el sujeto inspeccionado cuenta con los recursos y no cumple con proporcionar la información requerida, o no permite realizar el recorrido en las instalaciones, se configura también una infracción a la labor inspectiva. Entonces es vital, ¿no?, que el empleador colabore también con las actuaciones.
Dentro de las actuaciones inspectivas ya del procedimiento para emitir el acta de verificación de despido arbitrario, se requiere la participación del trabajador con presencia o su declaración del mismo y sin presencia o declaración del trabajador. Igual se van a tomar las acciones o las actuaciones inspectivas. Se verificará entonces aquí los datos del sujeto inspeccionado, la ubicación geográfica, los datos del trabajador y su domicilio, la razón por la que se impide el ingreso del trabajador al centro de trabajo, periodo de labores, fecha de ingreso, fecha de presunto despido arbitrario, cargo, jornada, horario, superior jerárquico, remuneración, entre otros aspectos. Las circunstancias específicas en que se habría producido el supuesto despido arbitrario y referencia o manifestación del sujeto inspeccionado sobre la inexistencia del vínculo laboral con el trabajador. Dentro de las actuaciones inspectivas, ¿no?, de visita, la primera visita en caso de no permitir el ingreso se configura, como lo habíamos señalado, una infracción a la labor inspectiva. Entonces se efectuará también una segunda visita y la última, de ser posible, al día hábil siguiente. ¿Ya? En la segunda visita, si no se permite el ingreso al inspector, se da por finalizada la verificación y se emite el acta de verificación de despido arbitrario. Entonces, aquí también se emite a la vez el acta de infracción a la labor inspectiva. Si se permite el ingreso entonces al inspector, se da por finalizada la verificación, se emite el acta correspondiente y también se emite el acta de infracción a la labor inspectiva por la negativa en la primera visita, ¿no? Porque habíamos señalado de que primera visita había sido frustrada, ¿no? Si durante el desarrollo de la verificación del despido arbitrario el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar la información requerida, se configura, como lo habíamos señalado, dicha infracción a la labor. En las actuaciones inspectivas también durante el desarrollo de la verificación, el inspector advierte que se ha efectuado una constatación por parte de la autoridad policial sobre sobre el mismo hecho, suspende la diligencia y concluye la verificación. Eso cuando lo habíamos señalado de que en el caso de que el trabajador requirió, ¿no?, ante la autoridad policial haga la verificación, si en caso el procedimiento de verificación ya por SUNAFID se puede determinar también que hubo previamente esa actuación de la policía, entonces se da por, en ese caso, suspende la diligencia y se concluye la verificación. Se comunica también tal situación para el cierre de la orden de inspección, ¿no? Y ya terminar con el archivo del caso. Ahora, en el caso de finalizadas las actuaciones inspectivas, el inspector debe entregar copia del acta. En el caso de actuaciones virtuales, se procede a su notificación vía correo electrónico o a través de casilla electrónica, ¿no? Entonces acá tenemos ya dos situaciones, ¿no? Cuando es de manera presencial y cuando es de manera virtual, ¿no? En los dos medios igual se va a emitir el documento y se va a hacer entrega en este caso, al trabajador que, por ejemplo, solicita esa verificación. Ya por fin, antes de poder finalizar el tema tratado, es bueno señalar que las actuaciones o los requerimientos que hace justamente la entidad SUNAFIL lo hace al empleador a través de la casilla electrónica, que es muy importante para efectos de los requerimientos de información que se pueda actuar. Entonces, tenemos que para el empleador la casilla electrónica es un aplicativo obligatorio, ¿ya? Que se debe tener en cuenta. En el caso del trabajador, se podrá hacer de manera facultativa obtener una cuenta en la casilla electrónica. Otro aplicativo también muy importante que cabe señalar es el aplicativo en el cual el trabajador puede verificar si está en planilla. Este aplicativo se llama Verifica tu Chamba, ¿ya? En este aplicativo el trabajador puede verificar si está en planilla consignando sus datos y los datos de su empleador. Si en caso el empleador no lo haya registrado en planilla, el sistema notificará a la empresa para que regularice dicha situación. Si en caso no regularizara, esto será comunicado a SUNAFIL para que tome las acciones correspondientes. Bueno, también cabe recalcar que SUNAFIL está presente en sus redes sociales. Tenemos como Facebook, tenemos Twitter, YouTube, LinkedIn y en Instagram. En cuanto a consultas laborales, SUNAFIL también está presente para atender las consultas a través de sus números telefónicos, como la línea gratuita y la central telefónica.
En cuanto a las consultas escritas, Sunafil también atiende a través de Sunafil Responde, que es un aplicativo donde los trabajadores pueden hacer sus consultas laborales a través de este aplicativo, ¿ya? Bueno, antes de poder ya dar por finalizada la exposición, estaré revisando también las consultas que puedan o las preguntas que se pueden haber generado sobre este tema. Voy a revisar las preguntas para comenzar a responderlas. Gracias. Muy bien. Aquí tenemos algunas preguntas de los usuarios. Comenzamos con Catherine Marmanillo Fuentes. Nos pregunta, ¿cómo actuar cuando no te han entregado un contrato ni los comprobantes de pago? Bueno, hay que tener en cuenta que el empleador está obligado a entregar al trabajador la copia de su contrato y las boletas de pago, porque un trabajador, aparte de ser contratado, ingresar a planilla, tiene que entregarse dichos documentos. Entonces, es una infracción laboral también no entregar la copia del contrato cuando está obligado a hacerlo y entregar las boletas de pago. Entonces, un trabajador puede realizar su denuncia. Ahora, pues si hablamos de que la denuncia, ¿no? Normalmente se adjunta los contratos y boletas, en este caso, como no tuviera las boletas, puede adjuntar cualquier otra documentación que pueda acreditar ese vínculo laboral, que puede ser, por ejemplo, correos electrónicos, fotografías, ¿no? Que pueden, o cualquier otra documentación que puede evidenciar que ha habido un trabajo, una relación laboral. Catherine Marmanillo también nos pregunta, ¿se puede denunciar después de un año de pasado el despido? Bueno, como ya lo habíamos señalado en la exposición, ¿no? El plazo para poder impugnar un despido son 30 días y de acuerdo a la jurisprudencia, ¿no? Que se ha interpretado de la ley que habíamos señalado, son 30 días hábiles. Entonces, vencido ese plazo, ya caduca el derecho del trabajador de poder reclamar por ese despido. Por eso es importante que cuando sucede un despido arbitrario, se actúe dentro del plazo y previo, antes de que se caduque el plazo, se solicita la verificación, ¿no? Si lo hacemos ante la policía, ante Sunafil, a través de una denuncia, pero se haga dentro de dicho plazo. Carolina Guamaní nos pregunta, estuve trabajando por orden de servicio y soy lactante y ya no me renovaron la ley. ¿También ampara a los que son contratados por orden de servicio? En el caso de personas que emiten recibo por honorarios o están contratados por contrato de locación de servicios, se entiende que es un contrato civil y regulado por las normas civiles. Pero en caso de que se presenten los elementos de la relación laboral, que son la subordinación, la prestación de servicios y la remuneración, que son los elementos principales de esta relación laboral, y se desnaturaliza este contrato por aplicación del principio de primacía de la realidad, que es lo que se busca ahí, es primar los hechos sobre los documentos, entonces esto puede volverse una relación laboral. Y al ser una relación laboral, entonces la trabajadora tendría toda la protección que la normativa laboral da a la trabajadora gestante o lactante. ¿Ya? Entonces ahí el despido básicamente se volvería un despido nulo. Y el despido nulo también está sujeto al plazo, al mismo plazo que había señalado para el despido arbitrario, que son justamente 30 días hábiles, ¿no? Para poder reclamar por ese despido. Gerson García Cinti nos pregunta, buenas tardes, si me despiden y no tengo contrato escrito, solo verbal, igual. Si tienes un contrato verbal, un contrato de trabajo y a plazo indeterminado es un contrato verbal. También puede ser verbal, aparte de ser un contrato escrito. Entonces, un trabajador, para poder reclamar por ese despido, también puede hacer lo mismo, no solicitar a través de la autoridad policial la constatación policial de despido o a través de Sunafil solicitar la verificación del despido. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos medios puede solicitar y se emite el acta de verificación para que luego pueda demandar a esa empresa para impugnar ese despido arbitrario, ¿no? Claro que igual es necesario adjuntar más documentación para acreditar el vínculo laboral, ¿no? Como no tienes contrato, no tienes boletas, tal vez puedes adjuntar cualquier otra documentación que puede evidenciar que hay una relación laboral. Jocelyn Falcón Elías nos pregunta, buenas tardes.
Si hay un despido antes de culminar el año de labores, ¿cómo sería el pago de la indemnización? Ya que la ley indica que es por cada año laborado. Si no fuera así, ¿cómo sería el cálculo? Bueno, hay que tener en cuenta que también el cálculo de la indemnización prevista en el artículo 38, ya, del texto único ordenado del decreto legislativo 728, nos señala que también se va a poder hacer por fracciones de meses y días. Entonces, el cálculo de la indemnización, si en caso no llegara al año, se puede hacer también por fracción de meses, ¿ya? Entonces, ahí lo pueden revisar y, bueno, para más información, en todo caso, de la forma de cálculo, ¿no? Pueden llamar también a la línea gratuita de Sunafil para recibir orientación, ¿ya? En cuanto a, ya por finalizar las consultas o las preguntas, Giver Gómez nos pregunta, ¿cómo será el cálculo de la ida si los 3 primeros años fui contratado bajo modalidad y luego personal estable hasta el despido ocurrido al noveno año? ¿Será el sueldo y medio o la otra regla? Bueno, aquí tenemos de que un trabajador, ¿no? Si es contratado, de acuerdo a la ley, ¿no? Hay previsto un despido, una indemnización, perdón, para trabajadores contratados sujetos a modalidad, ¿no? Si no se respeta el plazo del contrato, o sea, se resuelve el contrato antes del vencimiento, previsto una indemnización. Pero si el trabajador al final se denaturaliza su contrato y se vuelve a plazo indeterminado, porque un contrato sujeto a modalidad se puede denaturalizar, puede ser también ahí que ya se aplicaría la indemnización general, que es la prevista en el artículo 38. Entonces ahí ya el cálculo se determinará por el tiempo de labor, ¿no? El tiempo de servicio, o sea, cada año, ¿no? Un sueldo y medio hasta un tope de máximo de 12 remuneraciones, ¿no? Y el cálculo ya se determinará en función a esa normativa. Verónica Las nos pregunta, si no se reporta al gerente y despiden al trabajador de confianza, ¿puede configurarse un despido arbitrario? Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la jurisprudencia, ya, nacional, todavía se ha determinado el criterio de que un trabajador que ingresa a un puesto de confianza, ya, un trabajador que inició con ese puesto de confianza, el retiro de la confianza es también, es una causa válida de extinción del contrato, ya. En el caso de que un trabajador que haya ingresado con un puesto ordinario y que luego ha sido promovido, ¿no? Ascendido a un cargo de confianza, la jurisprudencia también nos dice de que si el trabajador, ¿no? Le cesaran por retiro de confianza, regresaría al puesto de origen. Ahora, si el empleador aún así lo despide, entonces ahí sí este trabajador podrá alegar, ¿no? Un despido arbitrario y reclamar la indemnización en la vía judicial, ¿no? Entonces, los dos criterios son que entonces un trabajador que ingresa a un puesto de confianza desde el inicio, el retiro de la confianza igual es válida, ¿no? Y en el caso de un trabajador ingresara con un puesto ordinario y luego fue ascendido, entonces el retiro de la confianza solo será al puesto de confianza, ¿no? Más no al puesto de origen. Entonces regresaría a su puesto de origen. Bueno, ya por finalizar, aquí tenemos otra última consulta de que, ¿qué normas de flexibilización se flexi- Buenas noches, nos dicen, ¿qué normas se flexibilizaron los despidos en tiempo de pandemia? ¿No? En realidad, la normativa de protección del despido se ha mantenido, no se ha modificado en el tiempo, ¿ya? En ese caso, han seguido aplicando las mismas disposiciones antes del estado de emergencia nacional y sanitaria a raíz del COVID. Entonces, la protección frente al despido igual se ha seguido dando, ¿no? Tenemos, ¿no? En los casos de que ha habido término de contrato por vencimiento del plazo de los sujetos a modalidad, ¿no? Si el contrato, por ejemplo, se evidenció que estaba desnaturalizado, entonces el trabajador tiene todo el derecho de poder reclamar en la vía judicial por ese despido y que el juez revise si ese contrato ha habido desnaturalización y por tanto un despido arbitral. Entonces, y si hay un caso de trabajadores estables que igual hubo un despido arbitrario, igual se podía reclamar en la vía judicial y se ha atendido el caso correspondiente. Bueno, ya por finalizado
el haber respondido todas las preguntas. Quiero agradecerles igual por la atención prestada y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.